Buenos días, bienvenidos al simposio de la Red de Política Científica de Latinoamérica del año 2022, en el que vamos a tratar una serie de temas actuales de política científica. El Para sin más vueltas, ya saben todos los que nos escuchan, lo que es la red, su historia, de modo que simplemente decirles que en el día de hoy, a lo largo de 13 exposiciones, vamos a pasar revista a una serie de temas que son urgentes y que queremos insistir, tal vez en virtud de proyectos para las próximas reuniones. El primer panel se va a referir a temas de política educativa. No es el único, hay otro, pero este primero se va a referir a temas generales de política educativa desde una perspectiva mexicana y argentina. Tenemos para eso a las dos invitadas, Catalina García Espinosa de los Monteros y Laura Gurich. Entonces, Catalina, para expresar tus ideas acerca de la necesidad de una política educativa para la ciencia, eh, en virtud de tu conocimiento de la situación mexicana, te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos y quiero decir que me parece muy pertinente la asociación que estamos haciendo entre política educativa y política científica, porque naturalmente el semillero en el cual se forman los científicos está en la educación y en este sentido también tiene una particular importancia la educación básica. El que los estudiantes desde niños estén acercándose a al conocimiento científico y que este pueda ser desde luego la base de su formación eh, posteriormente. Entonces, voy a leer un pequeño texto que hice y por supuesto, lo que más me interesa, lo que más interesa es la reflexión colectiva que hagamos y los lazos comunicantes que encontremos entre lo que aquí mencionaré y si estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, ya veremos, entre esto y lo que ocurre en los demás países, nuestros demás países. Bien, entonces yo le he puesto el título educación básica para formar pensamiento científico, le pongo interrogaciones y agrego un subtítulo, una visión crítica de las políticas educativas actuales. Y entonces voy a leer y a hacer algunos comentarios. La necesidad de formar un pensamiento científico en las jóvenes generaciones es una condición sine qua non de la formación de ciudadanía, como ya lo habían planteado desde hace tiempo los miembros de la Ilustración francesa, entre otros. Al respecto, Catherine Kinsler, en su excelente libro, es el título del libro, Condorcet, la instrucción publique y la naissance citoyenne, es decir, Condorcet, la instrucción pública y el nacimiento del ciudadano, comparte con los lectores el pensamiento de Condorcet, respecto a la vinculación referida en el título. Ella explica la argumentación de Condorcet respecto a la necesidad de que para que exista una igualdad verdadera entre los ciudadanos, es necesario que todos los sujetos gocen de un mínimo de autonomía intelectual, es decir, puedan construir su propio pensamiento, y esto no es algo intuitivo, sino tiene que ver con su visión del mundo. Las luces, como le llamaba al saber Condorcet, cuando son suficientemente extendidas, pueden engendrar la diferencia entre los individuos, pero jamás la subordinación, es decir, la instrucción pública es una condición también de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y ante todas las instituciones. Si bien es cierto que la instrucción pública y en particular la educación científica no son suficientes, no son factores suficientes para construir una sociedad igualitaria, esto ya lo digo yo, sí es verdad que son indispensables en esa perspectiva. Y lo digo porque seguramente quienes nos dedicamos a la docencia nos encontramos ahora frente a un panorama bastante desolador, en el sentido de que el conocimiento parece que está excluido de la escuela, ¿no?
De ahí que analizar el discurso y la práctica de las políticas educativas en los niveles básicos y particularmente la educación científica es una tarea que forma parte del análisis del conjunto de las políticas públicas de los estados. El discurso el discurso el discurso oficial, los discursos oficiales pueden corresponder a esta necesidad señalada. Pareciera que tenemos una coincidencia, pero debemos realmente analizarlo a la luz de las condiciones reales, no solo escolares, en las que se desarrollan los procesos educativos, sobre todo porque en los últimos 20 años, por lo menos, las políticas educativas impuestas por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, y aceptadas por muchos gobiernos, entre ellos los gobiernos mexicanos, han significado una reducción impresionante del nivel educativo en las escuelas públicas. Nos encontramos con alumnos, por ejemplo, en nuestro caso, alumnos que han estado 18 años, es decir, así se cuenta hasta el bachillerato para llegar a la licenciatura, y no tienen conocimientos elementales de historia, de matemáticas, física, etcétera. Desde luego no se puede generalizar, pero sí hay un panorama, no sé si en los demás países, pero bueno, ya lo veremos. Para afirmar esto, es necesario no solo analizar el discurso y la documentación oficiales, sino las condiciones reales en las que se trabaja en las escuelas. Nos referimos tanto a las condiciones materiales de trabajo, es decir, la existencia de aulas adecuadas, laboratorios, bibliotecas, número de estudiantes el número de estudiantes por grupo, la carga de trabajo de los docentes, es decir, por ejemplo, si un docente en secundaria, como en el caso nuestro, tiene que atender 400 alumnos a la semana, pues no le puedes pedir gran cosa, ¿no? Así como la profesionalización y actualización de los mismos y la vinculación del sistema escolar en los niveles básicos con las instituciones de investigación y divulgación de la ciencia. Algo que aquí ha planteado algunos colegas en las universidades que dicen, bueno, pues necesitamos ir a las escuelas, ¿no? Estar allí con los alumnos, deduciendo, experimentando también, junto con los maestros. Esto no significa de modo alguno excluir a los maestros. En el caso de México, el gobierno actual está planteando una revaloración de la educación en ciencias en los niveles básicos, con la cual se puede estar de acuerdo, ya que, como afirma el documento denominado Marco Curricular 2022, en el caso de la educación científica, cito, este campo formativo privilegia el desarrollo de una actitud científica, fundada en una forma de cuestionar, indagar, pensar e interpretar los procesos y fenómenos naturales y sociales en distintos contextos, desde la perspectiva de la ciencia escolar. El pensamiento científico involucra el despliegue de la creatividad, la imaginación, la lógica, la formulación de preguntas e hipótesis que pueden someterse a prueba, la construcción e interpretación de modelos, la comparación, argumentación y el uso del lenguaje simbólico, entre otras formas del proceder en la ciencia escolar. El elemento vinculante a lo largo de la educación básica es la diversidad de experiencias que la escuela ofrece al estudiantado, mismas que se originan en la necesidad de dar respuesta a ciertos problemas que son comunes y requieren indagar y con ello desarrollar habilidades para la solución de problemas, el pensamiento crítico y el escepticismo informado. Con ello se reconoce el valor funcional de las ciencias, las matemáticas y la tecnología al aproximar a los estudiantes a la realidad e incidir en el bienestar personal, familiar y de su comunidad. Aquí termina la cita. Esta cita es del documento oficial de la Secretaría de Educación Pública que se llama Marco Curricular. Y ahora continúo yo. Sin embargo, dice, a pesar de que esta argumentación es adecuada, podríamos estar de acuerdo con ella, es necesario dejar claro que esto solo es posible si y solo si, uno, las condiciones materiales de las escuelas son tales que se tuvieran los espacios y el equipamiento necesario, lo cual implica una inversión mucho mayor que la actual. Una inversión del producto en relación al Producto Interno Bruto, etcétera, mucho mayor que la actual. Dos, que las condiciones de trabajo de los profesores les permitan atender individualmente a los estudiantes. No se puede solicitar a un profesor de ciencias ni de ninguna otra asignatura que atienda hasta 300 o más estudiantes a la semana
en módulos de 50 minutos, como es el caso de las escuelas secundarias en nuestro país, el profesor casi no puede hacer nada, ¿no? Más que tratar de mantenerlos un poco callados y que escuchen algo, ¿no? Bueno, sí, además los profesores cuentan con asistentes educativos, no solo en el laboratorio o en el taller, sino también en el aula. Es decir, los que, como en mi caso somos profesores inicialmente de tecnología, yo soy profesora de electricidad, es mi formación inicial, y claro, es distinto. Yo trabajé, ahora ya no, pero trabajé en escuelas técnicas piloto, y ahí éramos 3 maestros para atender a 15 alumnos en módulos de 4 horas, con todo el equipamiento necesario, así que te piden lo que quieran, ¿no? Pero así. Pero si el maestro está en un aula ni siquiera ventilada, con 50 alumnos amontonados en módulos de 50 minutos, bueno, pues, ¿qué se puede pedir? Y si los profesores, entonces lo que estoy planteando es que el profesor en aula también tendría que tener asistentes educativos. Es decir, tendría que haber más de un maestro en el aula para poder atender individualmente a los estudiantes. Bueno, y dice, condición 4, según yo, la vinculación, la vinculación de las escuelas con las instituciones de educación superior y sus investigadores fuera permanente y no solo eventual, como suele hacerse, por ejemplo, en nuestro país, en lo que se llama la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde en efecto los investigadores visitan algunas escuelas, realizan actividades con los estudiantes, cosa que está muy bien, se desarrolla en los meses de octubre de cada año, pero tendría que ser una actividad, una vinculación permanente, no solo porque los investigadores compartan lo que están haciendo, lo que están descubriendo, cuestionando, etcétera, con los niños, con los adolescentes, sino porque también, si lo vemos a la inversa, los investigadores tendríamos que tomar en cuenta la creatividad y el pensamiento crítico de los niños, que nos pueden hacer ver cosas que no hemos visto, porque nos hemos acostumbrado, tenemos un problema de acostumbramiento, a pesar de que tratamos de mantener la creatividad y la autonomía intelectual. Entonces también habría que verlo. Entonces digo yo, concluyamos proponiendo que esta formación de pensamiento científico es una tarea que en conjunto tendríamos que pensarla para todos nuestros países de América Latina, porque obviamente tenemos problemas que requieren del conocimiento y de una política científica y ambiental general, como es el caso de la Amazonia. La Amazonia es un problema de todo el planeta, pero particularmente de América, del continente americano y más aún de la América Latina. Entonces, entender la importancia de la selva amazónica requiere que esto sea parte de la discusión en la educación científica. Y como eso podemos decir muchos elementos, ¿no? Pero bueno, este es mi planteamiento que pongo a consideración de ustedes para sus críticas, observaciones, en fin. Muchas gracias. Gracias, gracias Catalina, porque has usado menos de tus 20 minutos, lo cual te permite entonces una discusión amplia en un panorama que, aunque yo no dicto clases en los niveles a que te has referido, me parece que es muy similar al que se da en Argentina y en otros países. Así que abrimos los comentarios, las preguntas, el que quiera, entonces abre su micrófono, porque está autorizado ya está desmuteado por mí, y inicia la conversación. Bueno, yo quería decirle a Catalina que realmente lo que ha planteado a nivel mexicano son todas cuestiones preocupantes respecto de la alfabetización científica en Argentina. Vale decir que los planteos y las preguntas que ella se formula y los diagnósticos realmente preocupantes en términos a la formación académica de los chicos vinculadas en nivel primario y en nivel secundario, no tanto así en el nivel inicial, porque a los chicos se los deja explorar, se afirma en la pedagogía de la pregunta. Entonces, es así que en primaria pareciera ser que enseñamos dando respuesta a preguntas que los chicos no se hacen. Y quiero retomar lo que decías, Catalina, porque me parece sumamente interesante, esto de que la ciencia
desde la ciencia, nosotros acá tenemos el sistema de CONICET, acá tenemos referentes del organismo, ingrese definitivamente a las aulas, vale decir, de alguna manera queda por cuerda separada los adelantos tecnológicos y cuando uno ve, ahora es parte de mi ponencia, pero yo quería preguntarte si hay en las editoriales o en los diseños curriculares, acá les decimos así, a las currículas del nivel primario y el nivel secundario, profesionales científicos que estén supervisando que los contenidos sean evidentemente científicos, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, te dejo para que vos me hagas estos comentarios. Y felicitaciones porque acá tenemos las mismas preocupaciones. Bueno, no sé, Celina, si respondo a lo que me está planteando la compañera o damos la palabra a otros compañeros, como tú digas. Bueno, tal vez sea conveniente que le contestes, a menos que haya alguien que quiera hacer una consideración similar, ¿no? Para que contestes todo junto, pero si las otras preguntas son un poco diferentes, yo también tenía una, pero no es exactamente esto. Así que creo que, bueno, si hay alguno que tenga una consideración similar, entonces sí, y si no, contestas esta y luego las otras. Sí. Bueno, parece que no hay, entonces yo daría mi punto de vista. Mira, sí hay, bueno, sí hay un planteamiento general de que los investigadores se acerquen, pero realmente esto no ocurre sistemáticamente. Es decir, se hace una semana de la ciencia y la tecnología que tendría esta finalidad, entre otras, pero no es ni suficiente ni tampoco está planteada como un diálogo entre el científico y el niño o el adolescente, sino se plantea como que, bueno, en muchas escuelas lo que se hace es, bueno, sí, organizar actividades de carácter científico, algo así como una feria de actividades de experimentación, alguna cosa así, pero esto desde luego no es suficiente ni es lo adecuado en términos de establecer un diálogo más profundo, es decir, además tenemos un problema, no sé si en otros países, tengo la impresión de que sí, pero bueno, ustedes me dirán, de que hay una ofensiva muy fuerte de los medios comerciales de televisión, por ejemplo, que, bueno, se le da importancia a otras cosas, que si el fulanito se casó con menganita, pero no al uso de la televisión como un medio de acercamiento al conocimiento científico, salvo en los canales oficiales, por ejemplo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, en algunos canales locales de televisión, por ejemplo, en la cual la Universidad Veracruzana tiene algún acercamiento, pero esto por supuesto que hace muchísima falta porque hay un aforismo que se ha hecho muy común, dice: lo que construyes en la mañana en la escuela, la televisión lo destruye en la tarde. Y entonces, y eso es cierto, porque además la televisión comercial, pésima, pues difunde una serie de ideas subyacentes, explícitas o no, que están en contra del análisis del pensamiento científico, no solamente en relación a las ciencias naturales, llamémosle así, la física, las matemáticas, sino en la comprensión de los fenómenos sociales, ¿no? La migración, qué sé yo, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Estas cuestiones que se repiten sin crítica, por ejemplo, este discurso de Trump de que los migrantes son delincuentes y cosas así, ¿no? Cuando, bueno, pues habría que tener una cierta estructuración lógica del pensamiento para decir, a ver, ¿por qué dice esto y por qué esto es falso? O qué tiene que ver toda la expoliación que los Estados Unidos hacen de los recursos de los países latinoamericanos y que provocan situaciones pues, como la migración, ¿no? Entonces, o ¿por qué no hacemos un acuerdo para un desarrollo económico mutuo, consentido,
con respeto a todos los países y a todas las identidades. En fin, la cuestión es muy compleja y a mí me parece excelente que tengamos una discusión así porque estoy convencida de que si no lo abordamos desde una perspectiva latinoamericana vamos a hacer muy poco, ¿no? Porque cada quien por su lado hace un poquito, criticamos, proponemos, pero necesitamos hacer una fuerza realmente importante, ¿no? Los científicos, los filósofos, en fin, ¿no? Y por supuesto necesitamos también que en las formaciones nuestras, como es en el caso nuestro, que bueno que está aquí Marlene, cuando estamos formando profesionales en posgrados en educación, pues también estas cosas habrá que discutirlas muy, muy profundamente, ¿no? Y poner en ejecución programas, propuestas, etcétera. Pues sería lo que yo podría decir por el momento. Bueno, yo quería hacer, ¿hay alguien más que quiera hacer una consideración? Yo quería hacer un poco para defender a los científicos, ¿no? En realidad, en la comunidad científica argentina, en el CONICET, desde hace muchos años, hay una preocupación por la difusión de la ciencia, tanto en las aulas como en general en la población, porque también se aprecia que muchas de las cosas que se dicen, que se dan en los anuncios, los periodistas semicientíficos, que en realidad no tienen ninguna formación científica, son falsas, ¿no? Eh, Sobre todo de ciencia de avanzada. Hace muchos años, esta preocupación se llevó a la directiva del CONICET y por primera vez se autorizó a un investigador que en lugar de hacer investigación, que es la función específica, se hiciera, digamos, un trabajo de difusión y que su investigación consistiera en ver de qué manera hacer todo esto. Este doctor Belokopitov estuvo durante más de 20 años haciendo esta tarea. Yo creo que fue muy positiva en el sentido de que efectivamente logró los recursos, incluso por parte del CONICET, de poder participar con su grupo, formó un grupo. Ahora, lo que yo veo en esto bueno, se creó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con más de 2.000 actividades últimamente, pero lo que yo creo que pasa aquí de fondo es un problema institucional, por lo menos en Argentina. No sé cómo será en México. Es decir, hay dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, para hacer una labor auténticamente combinada, se tienen que poner de acuerdo los dos ministerios. Esto es elemental, ¿no? Porque lo demás lo hace, digamos, bueno, la Semana de Ciencia y Tecnología se hace por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y claro, un docente puede tranquilamente hacer participar a sus alumnos en eso, pero a título personal, no es algo orgánico. Ahora, en el sistema argentino hay un problema todavía más grave, y es que por más que se reúna el ministro de Educación con el ministro de Ciencia, de ahí no sale absolutamente ningún proyecto obligatorio para el sistema primario y secundario de la Argentina porque es federal. Es decir, la educación primaria y secundaria es resorte de las provincias. Lo único que hace el ministro es presidir un organismo de coordinación y que solamente se ocupa de los puntos más esenciales de la ley de educación, digamos, federal. Todo lo demás es resorte de las provincias y ahí son 24 jurisdicciones, cada una de las cuales tiene sus criterios, sus puntos de vista, a lo cual se suma que la educación primaria también está básicamente orientada por los municipios, donde cada municipio también tiene sus ideas. Entonces, yo veo muy difícil, por razones institucionales, una coordinación, y eso me parece que hace que la propuesta sea buenísima, pero inaplicable. Entonces, me pregunto si tal vez en lugar de tratar de lograr esa coordinación, no deberemos seguir apuntalando el sistema, digamos, casero que tenemos ahora, donde cada docente, en definitiva, es el que se ocupa de ver si va a conectar con un científico, como también puede ser con un literato, ¿no? Con un poeta, el profesor de letras, o con un pintor, el profesor de arte. Porque yo veo muy difícil, por lo menos en Argentina,
una organización a nivel nacional en el sentido que dices, aunque sería buenísimo, pero la experiencia me demuestra que no funciona. Hace años quisimos en la Universidad de El Salvador hacer, porque se hacen esas, eh, son como maratones, digamos, científicas en filosofía, pero claro, teníamos que conectar a nivel nacional, ¿no? Con todas las provincias y bueno, vimos que era imposible, absolutamente imposible. Porque además cada una tenía criterios non santos con respecto a quién iba a mandar, quién iba a ganar, cuánto dinero íbamos a poner en eso, entonces desistimos, desistimos de la presentación que nos habían dicho en el ministerio que la ganábamos, pero cuando vimos las dificultades también vimos que pocas instituciones serias se prestaban a esa Olimpiada y bueno, yo tengo experiencia de lo difícil que es, ¿no? Y al final renunciamos, porque no nos queríamos meter en una hondura en la que había mucho dinero de por medio y muchas cuestiones que no íbamos a poder absorber. Bueno, eso era lo que quería comentar. Es una visión un poco negativa, pero es la que No, yo veo y la que yo tengo presente por mi propia experiencia. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. sí. Bueno, sí sería interesante conocer sus opiniones porque, claro, uno puede acostumbrarse a sus propios juicios y no advertir las insuficiencias o los errores que uno haga en su propia construcción o que tenga una visión parcial, ¿no? Yo creo que hay muchas, también en el problema de digamos, del no fortalecimiento de la educación científica están detrás intereses comerciales. Por ejemplo, el que la gente se crea a través de la televisión que la Coca-Cola es la maravilla cuando es un veneno. Bueno, pues eso también están implicados intereses comerciales muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos un problema que sería interesante que pudiéramos abordar más de conjunto en nuestros países, Creo que ahora, porque las dificultades que está diciendo Celina, pues sí creo que están retratando las que se tienen en todos lados, ¿no? con la segunda ponencia de Laura Buich referida a la situación, como ya dije, en Argentina. Te escuchamos, Laura. Bueno, muchas gracias, Celina, y en particular los temas actuales de la política educativa vinculada con las políticas científicas en Argentina a mí me llevan a pensar, justamente como recién señalaba Celina, en el gobierno de la educación. Por eso titulé este pequeño disparador para después conversar, que se denomina el Consejo Nacional de Educación y las políticas educativas de los centenarios. Porque entiendo que entre 1908 y 1916 se sentaron de alguna manera las bases de lo que es el dispositivo educacional, que en su momento ha trascendido su tiempo y que realmente hoy merece ser revisado porque era un espacio donde la ciencia era justamente la formación y la función que tiene la escuela para formar en la ciencia, era un objetivo a cumplir. Estudiar, como les decía, los orígenes del sistema y desde la perspectiva de este gobierno conducida por el Consejo, me permite advertir estrategias de intervención e intervenciones estratégicas en apelaciones a la ciencia y su discurso. Encuentro que en su construcción para el diseño de las políticas y su implementación en este tiempo, la ciencia será un medio para instaurar los lineamientos de la función de la construcción de la ciudadanía. Desde la denominada capa médica en el gobierno, lo anterior será evidente y la búsqueda de los expertos para fundamentar las acciones del Consejo, tal que el ámbito científico será sin duda el lugar de autoridad para establecer sus objetivos, entre patrióticos y nacionalistas, por supuesto, para definir la currícula de la instrucción pública, vale decir, lo que acá denominamos nivel primario. Empleo como fuentes los artículos de la publicación del Monitor de la Educación Común en un cruce con la sección oficial de la misma revista para entender cuáles son algunas de las fuentes y el enfoque rizomático que me permite un análisis crítico del discurso con categorías postestructuralistas y la historia de los conceptos para
entenderlo. Ahora bien, ¿cómo se corresponde esto con el presente que habitamos? Mi objetivo de estudio son esas políticas educativas diseñadas e implementadas por el Consejo, porque es un organismo que gobierna la educación en las escuelas. Y es pertinente revisar en el pasado el origen de aquellos, como señalo nuevamente, dispositivos que trascendieron su propio tiempo y se instalaron en los sistemas educacionales. El problema son la revisión de los mismos a la luz de estos tiempos. Una pista para pensar el recorte desde la perspectiva de la constitución científica es cómo estos conocimientos se traducen como contenidos a ser enseñados y devenidos del ámbito científico como saberes validados dentro de lo que acá en Argentina se denominan diseños curriculares. Acá en Argentina tenemos una política nacional a partir del Consejo Federal ahora de Educación, que gobierna el ministerio, preside el ministro de Educación, y que luego está formado como un organismo colegiado a partir de los distintos ministros o con otros nombres directores de las provincias que lo conforman. Y la ley vigente ahora es la Ley Nacional de Educación, que reemplaza la Ley Federal de Educación, que nos permite a nosotros pensar un poco la conflictiva que planteaba muy bien recién Celina, de cuáles son las articulaciones necesarias para poder revertir de alguna manera, si esto es posible, la situación actual. La pregunta de investigación se abre en torno a los mecanismos a través de los cuales las dirigencias políticas establecen ese cúmulo de conocimientos y cuáles serán aquellos que se enseñan directamente en las escuelas. La revisión de los denominados diseños curriculares jurisdiccionales y algunos materiales que emplean los alumnos y alumnas y sus docentes, lamentablemente, para planificar, vuelven evidentes que es necesario visualizar la falta de actualización de estos conocimientos. Cito algunos ejemplos del uso de modelos didácticos que ya no se corresponden hace mucho con lo que la ciencia define como últimas hipótesis. Un simple ejemplo de artefacto o dispositivo figura en muchos manuales escolares que los alumnos y alumnas acceden para estudiar. Hay un modelo, y lo cito cortito para entender esto, un modelo para enseñar los sentidos que muestran la lengua para conocer el gusto. Y las distintas regiones de la lengua están en los manuales escolares de los chicos que hoy estudian, ¿no? Eso fue alguien que había estudiado en su momento, tomaron esos conocimientos previos, pero creo que esto de la década del 50. Desde el CONICET han dicho hace tiempo que este conocimiento es falso, porque papilas gustativas hay alrededor de toda la lengua, motivo por el cual se están reproduciendo en las escuelas modelos que se tomaron de alguien que investigó, se recortó y luego no se revisan periódicamente si estos conocimientos son válidos para ser enseñados y las editoriales los reproducen. Para ello es sumamente conocer cómo y de qué manera en el origen del sistema educativo, en el caso de Argentina, la ciencia era una necesaria referencia para diseñar las políticas, formar a los docentes y para instalar las instituciones que serán una de las bases materiales de la política instaurada para formar la ciudadanía. Entonces, quiero aquí abrir otra línea que exhiba la importancia del estudio de las políticas educativas pretéritas y comprender así su implicancia en los sistemas educacionales presentes y en las escuelas que hoy habitamos. Llevemos esta cuestión a otra pista que también intento abrir. Un elemento que nos permite pensar cómo funcionaba en otro tiempo es entender cómo se apelaba a los científicos para definir, esto no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que voy a leer, sino quiero mostrar la modalidad a través de la cual, por ejemplo, Augusto Bunge acompaña a Ramos Mejía en la instalación de las denominadas escuelas de atrasados escolares. Hoy sería una aberración hablar de eso, pero tenemos que entender que en su momento fue una mirada que permitió abrir una escuela para chicos y alumnos y alumnas que estaban fuera de ella.
Obviamente no compartimos hoy por hoy esa modalidad de abordaje, pero entendemos que en su tiempo eran los médicos, eran los científicos quienes definían estas instancias de instauración. Es por eso que voy a tomar solamente, y como para ir avanzando, entonces quiero abrir claramente estas cuestiones, problematizar un poco la definición de cómo es hoy el Consejo y cómo era en su tiempo, y cómo se apelaba no solo para la construcción de conocimiento, sino también para la edificación de escuelas y la organización material de esas escuelas desde la capa científica, desde la capa médica y desde el conocimiento que estaba pedido y solicitado en muchos casos a quienes eran o inspectores ad honorem, vale decir, se los convocaba y luego se los nombraba a estos científicos y ellos eran parte de las distintas academias, ¿verdad? Esas academias que a esta altura, la Academia Nacional de Geografía, la Academia, ¿no? Las academias de las ciencias que se van abriendo en múltiples sentidos. Quiero mostrar cómo en una epístola dirigida a José María Ramos Mejía, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación en 1908, el doctor Augusto Bunge le dirige para explicarle a Ramos Mejía cómo pretende que deben ser estas escuelas. Abro cita de Bunge. Son 4 las cuestiones principales que se trata de resolver. La primera, ¿qué clase de alumnos son los que deben ser incorporados a las escuelas auxiliares para atrasados? Y si esta incorporación debe ser obligatoria o facultativa. Segundo, ¿qué métodos de enseñanza y educativos son los más capaces de realizar el objetivo de la escuela auxiliar, de poner a sus alumnos en aptitud de llegar a ganarse la vida? Tercero, ¿cuál es el papel de los médicos en las escuelas auxiliares y hasta qué punto debe especializarse en la psíquica patología pedagógica el personal docente? Cuarto, ¿hasta dónde deben extenderse la acción de la escuela auxiliar para obtener resultados positivos y duraderos? Cierro cita de esta epístola enviada por Bunge. Alguna información de la trayectoria de Bunge nos permite comprender esta forma discursiva en que se expresa y cómo un médico higienista y político socialista ocupa un lugar fundamental en la educación. Lo que quiero mostrar es que acá encima se está creando una institución, o sea, cómo ya se apela a la ciencia, son los médicos los que toman decisiones y no solo en la construcción de conocimientos, sino que avanzan en la expansión del sistema educacional. Más adelante y en el cuerpo de la revista se darán detalles de la escuela modelo que justifica la política establecerse en estas tierras y a partir de los logros, que era otro mecanismo. Y esto lo tomo porque me sirve para explicar estos 2 aspectos que acabo de abrir. Se toma en cuenta el modelo por los viajes realizados por estos especialistas de la escuela de Alemania. ¿Qué es Alemania para los médicos argentinos? Un referente de la ciencia, un modo donde por departamentos y la estructura que tenía la universidad y la forma de hacer ciencia en Alemania, les permite a ellos mostrar cómo desde la universidad y hacia las escuelas se construye la ciencia. Entonces se toma como modelo, esto es recién una apertura que estoy haciendo, pero es muy interesante que en la misma publicación del Monitor uno va hacia atrás y aparece una descripción de la escuela de Alemania que Bunge cita en su texto. Vale decir que esto además les llega a los docentes. O sea, no es solo una publicación para mostrar cuál es la acción de gobierno del Consejo Nacional de Educación, sino que además estas publicaciones con estas epístolas, es la sección oficial y los materiales y los modelos de ejemplos de escuela se envían a las escuelas primarias de toda Argentina, aunque recordemos que las escuelas primarias eran gobernadas, dirigidas, digamos, conducidas por las provincias, el Consejo desborda en su poder y le envía materiales a las escuelas para plantear esto. Yo no quiero avanzar mucho más. Hay indicaciones, solo para ir cerrando, indicaciones de como un cierto decálogo, ¿no? Que construyen a partir de cuáles son, de alguna manera, los aspectos que los docentes tienen que atender
respecto de la posible acompañamiento para aprender las ciencias, simplemente caracterizar cuáles son las estrategias que el inspector, aunque en este caso no firme, acá no firmaba el informe, pero por otro hay intervenciones indicando, o sea, va el inspector además e indica in situ, va a las escuelas e indica con el material en mano y con nivel de resolución, que es un poco lo que planteaba recién Celina, esto salía con casos o con comunicaciones o con valor resolutivo, vale decir, de carácter de cumplimiento obligatorio en las escuelas, que hacía de alguna manera generar un cierto compromiso porque el director debía presentar informes a este respecto. Entonces, quiero cerrar simplemente para dejar, porque me interesa más el intercambio y la pregunta, ¿verdad? La relevancia y la importancia que se le daba a la formación de los cuadros docentes, porque además, para prepararlos en la ciencia y para prepararlos en la enseñanza, recordemos que estaba en la oficina de ilustraciones creada por el Consejo, que además de alguna manera facultaba a las editoriales y decía cuál era el manual que se podía comprar y se revisaban periódicamente para evitar que la información no sea la correcta. De alguna manera pues estaba chequeado por científicos de ese tiempo. Por último, lo que quiero decir es la importancia de diagnosticar el presente e irnos al pasado para ver qué cuestiones de ese pasado nos permitirían echar luz a la situación del presente para repensar esto que no debiera ser, como recién decía Celina, una cuestión de elección de cada docente, sino una cuestión sistematizada, ampliada, profundizada, de formación y de una cierta continuidad en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, por esta apertura a las discusiones y también por la brevedad y la concisión, lo mismo que Catalina, del problema que se plantea. Me parece particularmente interesante tu propuesta de mirar al pasado, bueno, como es la propuesta de los que hemos sido formados en historia, o que nos dedicamos a la historia, mirar el pasado para entender el presente, ¿no? Me parece que es algo muy importante. No para denigrar el pasado, porque es lógico, ¿no? Los médicos higienistas, uno hoy le parece una situación insoportable, inaceptable, pero en su momento significaron un avance enorme. Yo siempre voy a decir una anécdota, como medievalista. Cada vez que yo defiendo la institución, la creación en el finales del siglo XII y en el siglo XIII de la Inquisición, poco menos que me matan, me dicen, pero bueno, pero ¿cómo puede ser? Eso es una barbaridad, es decir, una denigración de la humanidad, etcétera. Entonces digo, pero es que antes no había límites. El Papa, el papado decidió crear la Inquisición después de la matanza del Sier, cuando los que ganaron mataron a todos, incluso a los chicos, diciendo son herejes, entonces hay que matarlos a todos. Precisamente para evitar esa barbaridad que el derecho y la costumbre permitían, es que apareció un criterio de decir, no, primero vamos a hacer un juicio antes de matar a nadie. Eso a uno le pareció hoy algo obvio, pero en aquel momento no lo era, ¿no? Claro. Así que me parece muy importante este aporte de la historia para, digamos, evaluar qué tenemos que cambiar, pero también cuáles son las medidas que han sido positivas, ¿no? De modo que abro entonces, después de este exordio, a, a todos los que quieran hablar, etcétera. Sí, estoy leyendo que se ha introducido José Vargas, pero que tiene algún problema, así que por eso está con otra cuenta, pero es uno de los invitados. Bien, está abierto entonces las preguntas, las Sí, consideraciones. Celina, Sí, ¿puedo hacer adelante. una? Sí. Bueno, en principio quería agradecer porque me encantaron las dos exposiciones y la intervención después de Celina en la primera intervención. Entonces, primero quería hacer una pregunta a Laura y después
otra pregunta o consulta para Laura y para Catalina. En el caso de Laura, en el momento histórico que está estudiando Laura, que es comienzo del siglo XX, eh, nos marcó muy bien el tema de los dispositivos y la ciencia en ese dispositivo de la política de gobierno. En ese mismo momento aparece también la educación patriótica, con Raúl Mejía. Cuando citaba Bunge, precisamente Bunge, como lo ejemplificó muy bien, excelente Laura, eh, es el que justifica una política, pero desde el punto de vista científico. Al mismo tiempo, Bunge escribe libros, hay un libro muy famoso en 1910, para las escuelas para formar en la educación patriótica, y plantea la leyenda como el gran género para formar la educación patriótica a los niños. Lo que me gustaría es si podés ampliar, porque algo dijiste, esto de, digamos, política científica y política patriótica, ¿sí? Si podés desarrollar un poco eso, Laura. Y luego hay una cuestión que a mí me inquietaba antes de la pandemia y ahora me inquieta otra vez, que es que yo siento desde hace bastante tiempo, bueno, hay algo que es obvio, que desde las últimas décadas hay una gran separación entre las personas adultas con los niños, hay las generaciones cada vez, digamos, en los pocos años que uno tiene de una generación a la otra no se entienden. Bien. Yo sentía ya muy fuertemente, antes de la pandemia, que no entendía a los estudiantes, y estoy hablando en la universidad, a los que recién egresan, 18 años, 19 años, no entiendo bien qué es lo que le interesa, no entiendo bien si cuando yo le doy un texto es mucho sentarse y leer un texto 1 hora o 2 horas, no entiendo bien. Y este año que con Laura empezamos a dar clase de manera presencial, tampoco tuve mucho tiempo para hablar con ellos, pero es algo que me inquieta. Digo, cuando hablaba hoy Catalina, el tema este de y también Laura, el tema de la dificultad, ¿no? En el aprendizaje. Bien, pero se agrega también esto, ¿no? De que somos personas que vamos a educar, en mi caso en la universidad, en los estudiantes que recién salen del secundario, y yo digo, siento que no los entiendo, que ellos no me entienden a mí. O sea, es una consulta que les dejo a Catalina y a Laura a ver qué les parece, cómo lo resuelven, etcétera. Bueno, en principio, y como para ampliar la cuestión, pareciera que es paradojal este tema de, volviendo a la primera parte de la pregunta, que tenía que ver con la función política de la educación, vale decir, la función donde se construye la ciudadanía, como subrayaba recién, en el ciclo del centenario va a ser entre patriótica y nacionalista. Esto está todavía por profundizarse, pero bueno, la función eminentemente política, decía Juan Carlos Tedesco, de la educación, se basaba justamente en formar al ciudadano. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya una verdadera preocupación por la élite dirigente de constituir y de definir cuál iba a ser el conocimiento. De hecho, en pedagogía hay un montón de formalizar quiénes iban a ser los pedagogos, de formalizar con qué autores se iba a leer, de producir los materiales para la formación científica. Entonces, si bien pareciera como contradictorio, ¿no? Porque el mensaje es formar al ciudadano, este ciudadano tenía, digamos, esta ciudadanía tenía que tener, digo, a partir de la formación de los docentes, porque los docentes eran citados a conferencias, a congresos, etcétera, para formarse en las ciencias, y las maestras escribían cómo enseñaban en sus clases, y esas clases, las mejores, eran publicadas en el Monitor, tenían un genuino conocimiento de la ciencia de su tiempo. De hecho, tenemos a Elina Hacha, que, bueno, que escribe, que es una maestra del tiempo. Yo me imagino que Alejandro me pregunta por esto, donde muy pocas mujeres eran las que publicaban, pero ella logra, porque es una persona muy estudiosa de los pueblos originarios del sur, de respetarlos, aún citando por ejemplo, a Estanislao Ceballos, que iba en contra de lo que ella decía, que le daba autoridad de alguna manera, era una conocedora.
y generaba sus clases y generaba materiales a partir de su estudio. Vale decir que tenemos, por un lado, la firme convicción y también podemos llegar hasta afirmar, esto lo pongo casi un poco matizado porque habría que seguir indagando, que la ciencia fue puesta al servicio de la formación de la ciudadanía. Lo más importante era formar al ciudadano. Ahora ese ciudadano y ese corpus, este equipo docente, tenía que saber de ciencia y la ciencia era valorada, porque era además el mecanismo de justificación como recién señalaba. Entonces, si en principio me parece sumamente interesante, yo lo que estoy haciendo ahora es salir de lo que era el consejo en sí y a continuar con las actas para ver de qué manera yo llamo así, generaban estrategias de intervención, vale decir, en las discusiones del consejo, discutían, diseñaban y generaban, ¿verdad? Las políticas educativas. Y a esto le llamo estrategias de intervención, las diseñaban. Y luego generaban intervenciones in situ en las escuelas, vale decir, llegaban materiales, qué tipo de materiales iban a supervisar, por lo tanto había intervenciones estratégicas. Son como dos caras de la misma moneda, donde yo puedo advertir que en esta, que ahora puedo decir, en su tiempo se llamaban programas educativos, ahora nosotros le podemos decir políticas educativas porque hemos podido lograr articular seriamente, decir, bueno, cuáles son los puntos en común entre ambos. Pero había un tiempo dedicado a la preocupación de qué era lo científico. Y esto se trasladaba a los escritos. Pero me gustaría escuchar también a Catalina para que nos aporte desde su lugar. No sé si contesté. Sí, muy bien. Bueno, pues sí, perdón, si es posible, pues, quisiera comentar algunas cosas. Celina, ¿puedo? Sí, sí, naturalmente, sí, todavía tenemos unos minutos. Ok, Tenemos sí, unos 5 minutos todavía. ok. Bueno, me parece muy importante lo que está haciendo Laura y yo creo que habría que ver cómo en algunos periodos de la historia de nuestros países se le ha dado más importancia a la educación científica, en particular y en general el sistema educativo, asociado a políticas nacionales que tenían más en perspectiva la construcción de países más independientes, soberanos realmente, en fin. Creo que en el caso de México habría que darle más importancia a la investigación. Yo no lo he hecho, pero otros seguramente habrá que hacerlo y ver a otros colegas que sí han trabajado más sobre este periodo de la educación socialista entre 1900, en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, porque estaba asociado a el término socialista no es muy exacto, pero lo que sí quería decir era que estaba asociado a un proyecto de país soberano. Fue cuando se hizo la expropiación de las compañías petroleras, cuando se diseñó los planes nacionales de desarrollo, en fin. Entonces, la importancia que se le dio a la formación de profesores y al sistema educativo estaba asociada a un proyecto de país. Y eso creo que, pues sí, nos queda claro a todos, ¿no? Que, es decir, por ejemplo, en el caso actual, donde hay una imposición de la OCDE que hace una clasificación de países terrible, discriminatoria, totalmente repudiable, ¿no? Donde ese país, bueno, ahí sí que se formen, que estudien mucho, y acá, bueno, nada más con que sepan leer y escribir, al fin que, bueno, pues les vamos a pagar cualquier cosa y los empleos de mala calidad, en fin, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, reflexión latinoamericana y la incidencia que podamos tener en políticas públicas es muy importante. Y yo rescato lo que tú dices de que dices, la ciencia fue pensada en función de la formación de ciudadanía, ¿no? Y claro, la ciencia tiene que ser pensada en relación a la formación de ciudadanía para que, bueno, también las personas no se crean en cualquier cosa que dice la televisión o que dice los medios al servicio de empresas que quieren que la gente siga comprando cosas que le hacen daño, en fin, ¿no? La incidencia, por ejemplo, de diabetes es terrible
Y eso tiene que ver en cierta forma, con la alimentación. No solamente es una cuestión hereditaria, o qué sé yo, ¿no? Sino tiene que ver con la alimentación. Y bueno, pues creo que ahí hay un gran trabajo que hacer y pues yo te felicito, Laura, de esto que nos has presentado, ¿no? ¿Alguna consideración más? Sí, Celina, si puedo, Ah, sí, sí, brevemente. adelante, adelante, Hernán. Bueno, gracias. Bueno, me gustaron mucho las dos presentaciones. Eh, y advierto también esto, eh, digamos, como que lo vi más claramente o me iluminó un poco más porque mi tema de investigación está muy emparentado con el de Laura. Esto de el desfasaje o esto en cómo llegar eh, desde los científicos y las científicas que producen conocimiento, cómo llegar a las aulas. Eh, y Laura, justamente esto lo veo muy presente en los manuales escolares, bueno, del el periodo de los centenarios en la Argentina, eh, desde el 1900. Eh, Muchos de estos científicos no escriben manuales, es decir, consideran que escribir un manual para las escuelas es bajar del nivel donde Ah, están. sí. Entonces, y voy al caso, ya que lo hemos mencionado muchas veces, el caso de Bunge. Bunge en los manuales escolares aparece citado, pero él no escribe para las aulas. Sí escribe cómo tienen, como, bueno, como bien mencionó Alejandro, cómo se tiene que dar clases, cómo se tiene que crear contenido, pero ellos no hacen la bajada directa de esos contenidos. Bueno, esa apreciación nomás quería marcar. Ujú, sí. Muchas gracias. Y yo quería añadir algo que Alejandro y yo, que somos investigadores del CONICET, sabemos muy bien. No solamente no vale 0 puntos el escribir un manual para el secundario, sino que más o menos debe valer 0,50 el escribir un manual para la universidad. Ah, terrible. Eh, lo que hoy se valora, tanto en Argentina como en México, es un sistema internacional, ¿no es cierto? Está en todo el manual de Frascati, cómo se evalúa, o sea, no es nada que uno puede evitar. Hay una lista, ¿no? Y la primera evaluación está en los artículos publicados en revistas indexadas, y eso vale tanto cuanto vale la indexación. Hay también una lista de revistas. De modo que de ahí para abajo, hasta la participación en congresos y las actas de congresos valen muy poco. Entonces, naturalmente, el científico que tiene que continuar en carrera y que quiere ascender o que por lo menos quiere conservar el lugar que tiene muy pocas posibilidades. Hoy yo creo menos que en la época de Bunge, lamentablemente, de dedicar un poco de tiempo para hacer ese tipo de cosas. Bueno, era lo que quería decir y entonces cerramos aquí.